Como les dije, por favor vayamos a Lucas, vamos a estar capítulo 11, versículo 1 al 13. 1 al 13. Recordemos algo importante, y el contexto de esto es que los discípulos vienen en un proceso de ¿qué? De discipulado, ¿no? Ellos vienen ahí con el Señor Jesús, Él ya los ha escogido, ha venido enseñándoles. Ya ha enviado a 70 a que hagan una misión. Y ahora ellos le hacen una petición grande al Señor. Vamos a leer el texto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista. Y esa fue la respuesta de Jesús. Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pedid y se os dará. Tremendo versículo para una prédica de prosperidad, ¿sí o no? Para una prédica de declárelo. Ve, ahí dice. ¿Soy bíblico o no? No, no soy bíblico. Porque bíblico no significa decir lo que la Biblia está diciendo. ¿Cómo así, Jair? Bíblico significa decir la intención de Dios en el texto que me está enseñando. Entonces de ahí que coger un solo verso me puede dar para armar cualquier herejía. Y yo no sé si a ustedes les pasó, me parece que sí, pero quienes tenemos un contexto católico romano por ahí, como que volvimos a la retaíla: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, vamos a ver hoy. Queridos, hoy abordaremos el tema de la oración. La oración. Como cristianos debemos entender que la oración y la meditación de la palabra son no necesarios, son vitales en la vida del creyente para llevar una vida piadosa.
queda un poco de duda en aquel que dice ser cristiano, pero no se acerca a la palabra y no se acerca al trono celestial en oración. Hay algo raro allí. Entonces, la oración, queridos hermanos, es fundamental para llevar una vida piadosa que refleje a Cristo. A Cristo. Sin embargo, muchos hermanos con honestidad se acercan y no sé orar. Y a veces ese no sé orar, en muchas ocasiones es en referencia a que he escuchado a otros hermanos que oran con unas palabras y entonces creo que orar es como mi hermanito lo está haciendo. Entonces, claro, con tanta palabra rebuscada o pomposa, está mal usar palabras pomposas, no, si son de corazón, pero claro, ese referente que yo tengo y llego a la iglesia y veo a mi hermana, a mí personalmente me pasó una hermana que oraba hermoso y cuando yo aprendo a orar. Pero ese lo sabe que no sabe orar. Pero hay otros hermanos que consideran que saben orar. Pero cuando se les escucha, nos damos cuenta que su teología, porque yo creo que acá podemos sacar un adagio, un dicho. Dime cómo oras y te diré qué teología tienes. Porque cuando escuchas orar a alguien, ahí nos damos cuenta qué fundamentado está en la teología, qué bien conoce a Dios. Entonces termino concluyendo que hay hermanos que aunque creen que saben orar, no saben orar. Hay algunos que oran a Dios como si Él fuera un igual a Él. En una irreverencia. Hay otros que oran a Dios como un dispensador de milagros. Y la teología que percibo en este tipo de oraciones es, se han invertido los papeles. El Señor no es Dios, es mi siervo. Pareciera que allí la oración no es hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. ¿Ven lo necesario, queridos? Y esas son aquellas oraciones que yo personalmente he escuchado, no sé usted. Son oraciones donde se escuchan frases como estas. Es que tu palabra dice, reclamo, decreto, declaro. Wow. Entonces, ¿ven lo necesario, queridos, de aprender? Por estas razones, el texto de hoy nos servirá para aprender a orar o ver el modelo que Jesús da para revisar mi oración. Porque es muy posible que mi oración no esté pasando del techo, porque es una oración que Dios no escucha. Ahora tenemos el privilegio, queridos, de estar en los atrios, a los pies del Señor, y nos perdemos de bendiciones por no orar. Pues estos apóstoles vieron tan importante la oración que, mire, ¿quién toma la iniciativa? Son ellos. Observa. Son ellos los que, maestro, pero lo dicen de tal manera, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista le ha enseñado a sus discípulos, enséñanos. Si lo hacen es porque es fundamental, y si está en la palabra es porque es importantísimo para el Señor que aprendamos a orar. Y el versículo 1, Lucas, nos dice, inicia diciendo que un día, ¿quién está orando? Jesús. Jesús está orando. Él es el modelo a seguir. En la Biblia aparecen no menos de 25 ejemplos o momentos. No aparecen menos de 25 momentos en que Jesús está orando.
Y piensa en esto. Si Jesús, Dios Hijo encarnado, porque cuando Él se hizo hombre no dejó de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y siendo Dios Hijo encarnado, oraba al Padre. Oraba. Veía su necesidad de estar con el Padre. Hay un episodio precioso, si no me equivoco, está ahí en Marcos 3, creo. Está haciendo milagros y todo el mundo allí, y le llega más gente para que él haga milagros, y él se aparta. Y entonces van y lo buscan los discípulos, maestro, todo el mundo te busca. Y él sale de allí y lo que le dice, no, vamos a predicar a otro lugar porque a eso he venido. ¿Qué pasó allá en esa intimidad con el Padre que él dejó de hacer milagros y todo esto y decía al otro lado? ¿Tuvo allí una respuesta? Entonces la pregunta es, si Dios Hijo oraba, hecho hombre, ¿cuánto oro yo? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Y eso lo que denota es qué importancia le estoy dando yo a la oración. ¿Qué prioridad le estoy dando yo a la oración? Y no me estoy refiriendo, y lo vamos a ver, a esa oración espontánea que hay momentos en que hay que hacerla. Va usted por la calle, viene un perro grandísimo, usted no va a tener tiempo de hacer muchas cosas. Señor, sálvame de esta. Es una oración, sí, esa es válida. Pero estamos hablando de ese momento de intimidad, de ese momento de estar a los pies del Señor. Queridos, cuando la oración no es nuestra prioridad diaria, usted no está cultivando su relación con Dios y se está perdiendo de grandes bendiciones. Es tan importante la oración, queridos, que los apóstoles, aquellos hombres, mire que ellos están en entrenamiento, están en discipulado como usted y yo. Y el Señor les enseña y les va a enseñar a orar. Y sí que lo necesitaban. Fueron aquellos que impulsaron el Evangelio. Y cuando usted mira las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que casi todas las cartas, después del saludo, ellas tienen una organización, digamos, una estructura. Entonces, las cartas de Pablo empiezan saludo y luego, generalmente, oración. Era tan importante para ellos que vemos que cuando las viudas griegas que se habían convertido tenían problemas porque no llegaba la comida a ellas y les dijeron que qué pasó con esto. Ellos delegaron a otros, dijeron deleguen a otros 7 llenos del Espíritu Santo y nosotros nos vamos a entregar ¿a qué? A la palabra y a la oración. Es tan importante que usted ve en Hechos, después de esa prédica tan preciosa del apóstol Pedro, que muchos se convirtieron y ellos, ¿en qué eran lo que más persistían? Dentro de todo, en la oración. ¿Y usted y yo? Queridos hermanos, era una labor de los maestros enseñarle a sus discípulos a orar, y por eso es que esto le dicen. Ahora dice que Jesús estaba en un lugar, no nos dice cuál, pero este encuentro íntimo no es para hacerlo en el bus, no es para hacerlo las amas cuando están en sus quehaceres en casa y nosotros los hombres cuando estamos haciendo algo, es entrar a nuestro cuarto. Jesús, siempre que usted ve en una de estas 25 oportunidades que Él está orando, Él está apartado. Y a veces, y nos vamos a dar cuenta en lo que enseña el Señor Jesús, que a veces nuestras oraciones son tan llenas de irreverencia. Sé que hay momentos, obvio, hay momentos que usted está allá en la cocina y haciendo algo y allí uno está hablando con el Señor, pero estamos hablando de esos momentos íntimos, ¿ok? Vamos a ir verso a verso, queridos. Esta es la respuesta del Señor Jesús.
Es el tan conocido Padre Nuestro, ¿no? Tan conocido Padre Nuestro. Es una oración que muchos conocemos. Y quienes tenemos contexto católico romano, allí nos enseñaron que esto era un mantra. El Padre Nuestro, la Iglesia Católica Romana lo enseña como un mantra. Es vele la retaíla. Padre Nuestro que ta. Y a veces, más que un mantra, sino que tiene un halo de misticismo, porque también enseña que hay que repetirlo en los novenarios. Pero hermanos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y empiezo por aclarar, este es un modelo de oración, que lo vamos a ver. Jesús no les está diciendo que cuando se acerca al Padre, esto es lo que hay que decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... No, es un modelo que vamos a ver. No es para repetir. El mismo Señor Jesús les dice en Mateo 6:7, que es el paralelo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y muchos hermanos, inclusive no el Padre Nuestro, pero también con el Señor se acercan de la misma manera, con otras palabras, pero es sin sentido. Si el Padre Nuestro no es para repetirlos, entonces ¿cuál es el propósito? Ser un modelo. Ser un modelo. Entonces, Jesús les enseña, y vamos a partir dos partes. La oración debe llevar dos partes. Y entro de una vez para aclarar algo. No se trata de repetir, vuelvo y digo, estas palabras, sino de la actitud con la cual usted debe llegar a la presencia de Dios. Y es lo primero que Jesús enseña. La primera parte del modelo es: ¿a quién dirigimos nuestra oración? ¿Ante quién está usted orando? A quienes les gusta tomar apuntes, el título de la predicación es: Aprendamos a orar como los apóstoles. Entonces, la primera parte que Jesús les enseña a ellos, el versículo 2, es que tengamos presente delante de quién estamos, con qué actitud debemos acercarnos al Señor. Y lo primero que les dice es: Padre Nuestro. Padre Nuestro. A diferencia de los judíos se referían al Señor, a Dios Padre, también como Padre. Ellos se referían a Él como nuestro Padre Celestial, pero no en una relación de intimidad, sino una relación como estilo patriarca, lejana, fría. Sí, Él es nuestro Padre. Pero ahora lo que Jesús está enseñando es que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios es que somos sus hijos. Padre Nuestro. Somos nosotros, los creyentes, los únicos que la Biblia dice que nos podemos acercar a Él y le podemos decir ¿cómo? Abba. Y ese Abba es una palabra hebrea, como cuando nuestros hijos nos dicen papito, papi. Es una cercanía, es una intimidad, es confianza. No como los judíos. Recuerden que ellos vienen en discipulado, ¿no? Entonces Jesús lo que inicia diciéndoles es: acérquense a Dios, al Padre Celestial, pero ahora en una relación íntima, como su Padre. Usted siéntase como el Hijo cuando se acerca a Dios. No en una relación fría. Y les repito, somos los únicos, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15, que podemos acercarnos a Él con esa intimidad de decirle papi, papi. Y eso denota cercanía, familiaridad,
relación íntima, dirigirse a Dios como Padre le permite a usted acercarse ¿en qué? En plena confianza. ¿No ocurre con los niños? Usted como papá puede estar en la reunión más importante que sea y él a eso no le importa. Él se acerca, se pega a las piernas del papá y dice, papi, necesito esto. Es eso. No es que repitamos Padre Nuestro, sino cómo nos acercamos a Dios. ¿En qué relación me estoy acercando a Él? Eso permite que usted se acerque en cercanía, en confianza, así como el niño inocente se acerca a su padre, en una tranquilidad de que nada malo le va a pasar. En una seguridad, cuando el niño se acerca al padre, está allí en el lugar más seguro que puede existir para él en ese momento. Esto denota una profunda relación de acercarse a quien sabemos que quiere lo mejor para nosotros. Entonces lo primero que usted debe tener en cuenta cuando ora es tener la actitud de hijo. La actitud de hijo. Observen que el Señor no nos enseña a orarle a los ángeles. Y ahí la palabra nos está corrigiendo muchas cosas. No se ora a los ángeles, no se ora a las imágenes, no se ora a las estatuas. ¿A quién debemos dirigirnos en la oración? A Dios Padre. Porque recuerde que somos hijos del Dios Padre, pero es un Dios trino. Y nos vamos a dar cuenta en este modelo de oración que ahí está la Trinidad completa. Entonces nos dirigimos ¿a quién? A Dios Padre. Ahora hay algo muy fuerte, ha pasado un poco la ola de oración fuerte al Espíritu Santo, ¿la han escuchado? Oramos al Padre. Oramos al Padre, hermanos, en esa relación. Oramos al Señor. Y usted mira ahí en el capítulo 10, versículo 21, ahí en la hojita que está atrásito, que eso hacía Jesús. ¿Cómo dice Jesús allí en su oración? 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Y usted va y mira cuando tenga tiempo las oraciones de Pablo. Y también se dirige al Padre. Al Padre. Lo otro que sigue ahí es, entonces la pregunta que le hago es, revise su oración. ¿Se acerca usted de esa manera? Como hijo, como hija. Con esa confianza, con esa intimidad, con esa cercanía, con esa seguridad. Pero mire que ahora no es cualquier Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto denota algo supremamente importante, hermanos. Porque no es el Diosito que por ahí con los que algunos se relacionan, no. Aunque Él es nuestro Padre, no podemos olvidar que su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Él es Rey. Jesús les está diciendo, sí, acérquense de esta manera como hijos al Dios Padre, pero sin olvidar la condición de quién es Él. No sé si les conté, pero alguna vez una conocida hermana peleaba con Dios y le decía, Él sabe cómo soy yo. Es que Él sabe. Yo por eso no he leído estos días. Él sabe. Se acercaba como padre, tal vez así trataba a su papá. Pero Jesús está dejando aquí claro eso. Sí, Él es su Padre, pero es Rey. Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Jamás olvide, querido, querida, que usted se dirige al gran Rey. Que usted cuando ora está ante la majestad de su presencia. Que su magnificencia, es decir, su gloria, es tan grande que la tierra solo le sirve para el estrado de sus pies. Ahora, eso no es literal.
Eso es una manera de que usted pueda dimensionar la grandeza de Dios. Él llena todo el universo, hermanos. Él no solo creó el universo, Él lo sostiene. Los millones de galaxias, Él reina en todo eso. Ese es el Padre al cual usted se acerca en oración. Él llena el infinito universo. Jamás olvide que Él es Padre, pero también es Rey, soberano y poderoso. Y eso tiene dos connotaciones. Soberano, es Rey. Y en aquella época, ustedes lo recuerdan, el Rey tiene total autoridad, hace lo que Él quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. Pero es poderoso. Y esa es otra condición para nuestra oración, porque se acerca usted a Dios con la seguridad que es poderoso para hacer lo que es imposible para el hombre. Porque muchas veces las oraciones, ok, yo estoy orando, pero con duda. Recuerden a Santiago, que nos dice que cuando tengamos falta de sabiduría la pidamos a Dios, pero sin dudar. Porque el que duda es como aquella ola que va y viene, y no crea que el que obra así recibirá algo. Entonces, ya vamos viendo aquí la oración que el Señor nos está enseñando. Acérquese a Dios como hijo, como hija, en esa intimidad, pero sin olvidar quién es Él. ¿Quién es Él? Jamás olvide que Él es el Rey soberano. Y la pregunta que le traslado a ustedes, cuando ora, ¿lo hace con reverencia? Porque vuelvo y repito, está en el contexto de aquellos de 2000 años atrás, donde al rey ni siquiera se le podía mirar a los ojos. La misma esposa tenía que llegar y hacer la venia. ¿Oramos en reverencia delante de quién estamos? Entendiendo quién es Él, cercanos como hijos, pero sumisos como al rey. Así es. Entonces observen que Jesús no está enseñando una retahíla, sino un modelo. Acérquese con esta actitud cuando ore al Padre. He escuchado algunas oraciones llenas de tanta soberbia, queridos, que se dirigen a Dios, como les dije ahorita, como uno igual a Él. Y esto lo que deja ver es, no conocen a Dios. Quien se acerca de esa manera es una persona que no conoce a Dios. La misma Biblia nos muestra un ejemplo. Quienes estuvieron leyendo al primer libro de Samuel, hay un episodio allí y uno se da cuenta que Jonatán, el hijo del rey Saúl, ¿cómo se acercaba? Como hijo, pero en reverencia. Se dirige a él diciéndole, mi Señor. ¿Y era el hijo? Entonces, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? Porque observen el modelo. A veces llegamos delante del Señor de una vez pidiendo. No. Es entendiendo delante de quién estoy. Y queridos, es que no tiene lógica. Estoy convencido que usted no llega en la empresa donde trabaja y patea la puerta y entra a hablar con el gerente de una. Estoy convencido que si usted llega donde el gerente, usted llega con una educación y llega a pedir las cosas que necesita, pero sabiendo que Él tiene la última palabra. Él es el rey ahí en la empresa. ¿Cómo no lo hacemos con Dios? Pero luego de eso, también nos dice que tengamos en cuenta que estamos delante del Santo. Padre nuestro, cercanía, intimidad, es Rey que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queridos hermanos, estamos delante del Santo de Israel.
del que en dos partes de la Biblia, en Isaías y en Apocalipsis, nos dice que Él es 3 veces santo. Es el único atributo que Dios inspiró para que tengamos súper claro que Él es totalmente santo, perfectamente santo. Para los hebreos los números tenían significados y el número 3 es un número de perfección para los hebreos. Así es de que Él es perfectamente santo. Entonces, cuando habla de santificado sea tu nombre, usted y yo no le podemos santificar más su nombre, no le podemos dar más santidad de la que Él tiene. Y lo primero que usted y yo tenemos que reconocer es que Él es santo y yo soy ¿qué? Un vil pecador. Acérquese a su Padre Celestial como hijo, en esa intimidad, en esa cercanía, en esa seguridad, recordando que Él es rey, que Él hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere, y que es santo. Entonces ahí la mirada no solamente es a Él, sino me la devuelve Jesús, cómo estoy yo cuando me acerco a orarle al Señor. Queridos hermanos, para los judíos, ellos consideraban que vivir mal, vivir en pecado, ellos consideraban que eso denigraba el nombre del Señor. Tan es así que ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios y hasta hoy los judíos radicales no lo hacen. Se dirigen a Él como Adonai, pero no pronuncian su nombre. Entonces el llamado a santificado sea tu nombre es un llamado ¿a qué? A que me acerque reconociendo que soy pecador. A que me acerque siempre buscando vivir en santidad. A reconocer cómo estoy viviendo. Hijo, pero ¿cómo estoy viviendo? Santificado su nombre no es que yo le pueda dar más santidad, pero sí lo puedo denigrar delante de los hombres. ¿No han escuchado? Dice que cristiano. Y vea cómo trata a la esposa. Ahí no estamos santificando el nombre del Señor. Dice que cristiano y sí ve el negocio que acaba de hacer todo chueco, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces esa es la idea del santificado su nombre. No es que le demos más santidad, Él es perfectamente santo, pero es considerar quién soy yo y cómo estoy viviendo, cómo me acerco al Señor. Hay quienes, vuelvo y repito, lo tratan, se dirigen a Él como un igual. Por ahí hay un librito que se llama El man está vivo. Entonces, no, es que eso es cercanía, es que no, es que Él es mi parcero. No, Él no es nuestro parcero, hermanos. ¿Acaso Él no dice que tengamos miedo a aquel que no solo mata el cuerpo, sino puede enviar el alma al infierno? No, Él no es mi parcero. Él es mi Padre, Él es mi Abba, pero es Rey, soberano y total, perfectamente santo. Y entonces es un llamado a revisar nuestra vida, cómo estamos viviendo. No es posible que coqueteemos con el pecado, porque seguimos siendo pecadores. Pero fíjense la primera carta de Juan, hijitos míos, y si pecares, o sea, y si se le van las luces, no si practicas el pecado. ¿Cómo es posible que me acerque al Señor con conciencia de que yo jugueteo con cierto pecado? Escuchen lo que dice sobre el temor, y eso me llama. Mire que ya miramos, acérquese a Él en intimidad, como hijo, como hija, en reverencia como al Rey, y en temor y temblor, porque Él es perfectamente santo. Eso le dijo el mismo Señor a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3:5. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No es la tierra, la presencia de Dios, hermanos.
la presencia del Señor. Entonces va tomando forma cómo debemos orar. ¿En qué actitud? ¿Delante de quién? Es tener esa conciencia, mis queridos, de que me acerco al Rey que creó todos los cielos, toda la tierra, la sostiene con su gran poder, y eso me dice a mí, yo puedo venir con mi problema, con esto que yo no puedo resolver, pero Él tiene el poder para hacerlo. Pero es el Rey, yo no le voy a decir que tiene que hacerlo a mi manera. Y me acerco a Él, pero en cercanía, en intimidad, pero con temor y temblor, como la paja que no se puede acercar al fuego porque se quema, porque soy pecador. ¿Cómo estoy viviendo? Señor, ¿cómo estoy viviendo de mal y vengo a ti? ¿Con qué reverencia se está usted acercando a Dios? Santificado sea tu nombre implica que nuestro deseo tiene que ser jamás desacreditar el nombre del Señor coqueteando con pecado, hermanos. Pero luego le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Bueno, ya nos estamos acercando, entonces mis peticiones deben llevar la connotación que yo vengo a hacer mis peticiones al Señor, pero descansando en su perfecta voluntad, esperando su voluntad. Es algo difícil, lo comprendo, para todos. Esperar que se haga su voluntad, cuando siempre hemos estado enseñados a que es mi voluntad la que yo espero. Reconocer la soberanía total del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor del cielo y de la tierra. Eso es lo que está diciendo allí Jesús. Reconozca que usted va a pedir, pero se va a hacer lo que Él quiere. Se va a hacer lo que Él quiere. Él es Rey. Pero miren, es un Rey que es el papá, que es el papi, que Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros, así no lo entendamos. Escuchen lo que declara el apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Le dice a esta iglesia, refiriéndose al Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es reino. Y en un reino hay solo dos tipos de personas, el rey y sus siervos, sus esclavos. La Biblia como que lo ha suavizado, le llama siervos. No, la palabra original es esclavos. De esa manera. Y es lo que debemos esperar. Un esclavo no tenía derecho a exigir nada. Esperaba que se hiciera la voluntad de su amo. Y así mismo tenemos que acercarnos. Queridos, hacemos parte del reino celestial. Como siervos del Rey soberano, oramos esperando que se haga su voluntad perfecta en nuestras vidas, aunque no la entendamos. Generalmente no vamos a entender su voluntad sino hasta después de que pasamos las situaciones. Y hay otras que no las vamos a entender nunca. Pero su voluntad es perfecta. Esa tiene que ser nuestra seguridad, hermanos. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. ¿Recuerdan en Getsemaní? Cercano a que lo tomaran preso para ir a todo el sufrimiento que él sabía que iba a vivir. Y 3 veces oró de la siguiente manera. Y qué hermoso el ejemplo que nos da. La primera oración es, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Como hombre no quiero ir a vivir eso, no lo quiero sufrir. Pero inmediatamente decía, pero no como yo, sino como tú. No se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad. Eso es lo que yo quiero. Pero Señor, tu voluntad es perfecta. Y después de las 3 oraciones, él se levanta, entra allí, miren cómo entra él en un terror que la Biblia dice que sudaba gotas de sangre. Pero después de sus oraciones, él se levanta en esta actitud. Le dice a los discípulos, levántese, vamos ya. Esperar en la voluntad de Dios da confianza.
Volvemos al tema de la relación de niño y papá. ¿No le da confianza al hijo cuando va de la mano de su padre? Por cualquier lado, lo que mi papá haga está bien, él me va a cuidar. Esa es la connotación, hermanos, cuando en la oración Jesús enseña que se haga tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Pero también para los judíos tenía otra connotación y tiene otra connotación para nosotros, es algo que se ha perdido. Y es el deseo, el reino celestial, el reino de Dios se ha acercado en Cristo Jesús y con poder. El reino de Dios se va a establecer según Apocalipsis, y usted lo ve con Daniel, un día va a haber cielo nuevo y tierra nueva y se va a establecer totalmente en la tierra. Entonces la otra connotación de venga a nosotros tu reino es el deseo de los cristianos porque Cristo regrese. ¿Recuerdan a Pablo en Tesalonicenses? Cuando les habla del regreso del Señor, dice, y los que estemos vivos. Él pensaba que iba a llegar. Es esa connotación, hermanos. Cuando oremos, hagamos nuestras peticiones, pero Señor, confío en tu decisión. Lo que tú hagas está bien, está bien. Señor, estos son mis deseos, pero los pongo en tus manos. La palabra de Dios dice en Proverbios que el hombre tira los dados, pero él es el que decide cómo cae. Y a veces olvidamos eso. Por eso aquellas oraciones de declaro, decreto, eso no está bien delante del Señor. Ahí no hay nada de reconocer su soberanía y su voluntad. Ahora hay algo interesante en las Biblias, porque esto de tú que estás en los cielos y hágase tu voluntad solo aparece en Reina Valera. Lo dejo aclarado allí porque en las otras versiones no aparece y usted se preguntará por qué. Bueno, han encontrado unos escritos que son más antiguos y en ellos no aparecen. Es posible que los escribas le hayan añadido eso, no lo sabemos, pero es importante. Entonces, la primera parte que Jesús enseña es con qué actitud se acerca usted a orar. Acérquese al Señor, el Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, como hijo, como hija, en esa intimidad, en esa cercanía, en esa confianza, sin olvidar que Él es el Rey, sin olvidar que Él hace su voluntad, sin olvidar que Él es 100% santo y usted es 100% pecador. No olvide eso cuando se acerque a orar, casi es lo que Jesús está diciendo. Reconociendo eso, ahora haga sus peticiones. Verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escuché a un predicador hace mucho rato que con este verso lo que dijo fue, es un predicador de la prosperidad, tomó este verso para enseñar que lo que el Señor quiere decir aquí es que el pan de cada día me lo dé hoy todo. Dame hoy el pan de todos los días. Codicia. Y este hombre decía, ¿sí ven? Es bíblico. Abundancia. El Señor está hablando de abundancia. Que el pan de cada día me lo dé hoy mismo. Pero eso no es bíblico. Cuando usted mira Éxodo 16, ¿recuerdan cuando el Señor los alimentaba con el maná? Este es el mandato. Este es el mandato. Éxodo 16. Para mirar si esa oración es correcta, la de este predicador, verso 4, en Éxodo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ese día. ¿Con qué propósito lo hacía el Señor? Para que yo lo pruebe si andan en mi ley, para ver si ellos obedecen. Y Dios prometió aquí que Él los iba a
a sostener todos los días que no se preocuparan, que cada día iba a dar lo que ellos necesitaban. Entonces recojan solo lo del día, no se pongan a acumular. Ahora, este pueblo, como sabemos, no fue obediente. Verso 20, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron un poquito de ellos. ¿Qué tal que no haya para mañana? ¿No nos pasa a veces? Me mato trabajando y hay que trabajar y acumular, porque qué tal que cuando tenga tantos hermanos, en cualquier momento, muchos millonarios en una decisión así han perdido absolutamente todo. ¿A eso me llaman a trabajar? No. No, hay que entenderlo. Trabajar pero confiando que en Él realmente tiene que estar mi confianza. Y la Biblia una y otra vez enseña que no acumulemos aquí porque el hollín lo va a dañar. Entonces unos cuantos decidieron no confiar en Dios y acumularon maná. ¿Y qué pasó? Dejaron de ello para el otro día y estos criaron gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Queridos hermanos, no confiaron en la promesa de Dios. ¿Ven cómo este predicador enseña una herejía? El pan nuestro de cada día lo enseñó este hombre como que Dios quiere que le pidamos que nos dé por adelantado todo lo que necesitamos hacia futuro. Y lo que Dios enseña con esto es: pidamos lo necesario, confiemos en Él cada día. No voy a pedir porque mi empresa me vaya bien y tenga utilidades. No es eso. El tema es que no pidamos para confiar en las riquezas. Porque nadie puede servir a dos reyes. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Es más clara. Danos cada día el alimento que necesitamos. Ahora, entonces dirá usted, bueno, y las demás cosas, o sea, solo le pedimos pan al Señor. Lo que pasa es que para los judíos, el pan y el agua eran el elemento más necesario para que alguien subsistiera. Entonces, eso nos enseña que lo que nosotros debemos pedir al Señor es lo necesario. Lo necesario. No es que no pidamos otras cosas. Es lo necesario. Es depender del Señor. Es saber que el Señor cada día. Ahora, ¿esto a qué me lleva? A que todos los días debo acercarme para pedirle en lo de hoy. Señor, susténtame hoy. Ayúdame con la empresa, Señor. Que hoy tenga sabiduría para dirigir la compañía, Señor. Que ese negocio que yo estoy tramitando, Padre Santísimo, sea según tu voluntad. Yo pienso que es un buen negocio, pero Señor, esta es tu empresa, no es mía. Señor, como gerencio yo la compañía donde soy empleado, Señor, guíame. ¿Me hago entender? Bueno, y el alimento, el mismo Señor dice, no se preocupen por ello. ¿Ven que no es en sí como tal la oración de Jesús? Es pidan la comida porque quién sabe mañana. Porque la misma palabra del Señor dice, no se preocupen por qué han de comer o qué han de beber. Pidan lo necesario. ¿Para qué acumular? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un llamado a clamar a Dios cada día para que supla lo que necesitamos en nuestra vida. Y en cuanto a las riquezas, es Dios el que decide si la da o no la da. ¿Recuerdan los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. De acuerdo, Él es ¿qué? Rey. Rey. Él es rey. El que escribió Proverbios dijo lo siguiente. Esta es su oración. Mire cómo es pedir el pan de cada día, dánoslo hoy. Así lo oró de esta manera el que escribió Proverbios.
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Entonces dame ¿qué? Lo necesario. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Esto fue por mis fuerzas. O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Queridos hermanos, no es concebible la codicia para un cristiano. Ahora, si Dios en su misericordia nos da abundancia, y la da porque hay hermanos que Dios les da una facilidad para tener riqueza, eso tiene un propósito: ayudar a los demás, según Efesios 4:28. ¿Recuerdan? Donde Pablo le dice, y el que robaba deje de robar y trabaje para que ayude a los necesitados. No es para que acumulemos sin sentido, hermanos. Dios no está en contra de las riquezas, Dios está en contra de que la hagamos el rey. Pero nuestra petición no es riqueza. Señor, dame lo necesario, como dijo el de Proverbios. Quiero repetirlo. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme tu santo nombre. Ahora, oremos a Dios, hermanos, que suplan nuestras necesidades diarias. Esto denota que confiamos en Él. Que confiamos en Él, que dependemos de Él, que como el niño confía en su padre, cuando suplica por algo, el niño no se pone a pensar, ¿será que mi papá tiene con qué darme? Él se acerca y pide unas cosas que uno, inverosímiles. Él se acerca confiado. Se acerca confiado, hermanos. En esta súplica pienso que nosotros también necesitamos clamar por el maná de la palabra. El mismo Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando estaba allí Satanás, que le dijo, si eres hijo del hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, yo solo de pan no vivo. Vivo del sustento de la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable cada día. Quien no pide el maná de la palabra de Dios cada día es un raquítico espiritual. No conoce a Dios y por eso se acerca en oraciones que no llegan más arriba del techo. Entonces hay que pedir también, ahora que estamos leyendo Apocalipsis, o si usted desea leer otro libro no hay problema, pero lea la palabra de Dios y acérquese a ella, Señor, háblame hoy, necesito el alimento espiritual. Dame entendimiento de esta palabra, Señor. Verso 4. Recuerdan que ya la actitud es, acuérdense que Él es santo, santo, santo. Bueno, ¿y qué hacer con eso? Versículo 4. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Y es que uno apenas amanece, ya ha pecado. Hasta se tienen sueños pecaminosos. Entonces, quien diga que no ha pecado está falto de verdad, dice el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo se acerca la paja al fuego y no se quema? Cuando le dice al Señor, le confiesa sus pecados. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros, ahí hay una que dice, así como hay una relación directa, como perdonamos a los que nos deben. Queridos hermanos, estamos en la presencia del absolutamente santo. ¿Cómo presentarnos manchados por el pecado? Esa oración no llega. Todos sin excepción pecamos, como les acabo de decir. Sin confesión de pecado nuestras oraciones no las escucha el Señor.
Entonces volvemos a primera de Juan, hijitos míos, y si pecareis, abogado tenemos, ¿a quién? A Jesucristo. Y entonces de ahí ya está interviniendo en la oración la segunda persona de la Trinidad. ¿A quién nos dirigimos? Al Padre. ¿Por medio de quién llegamos pidiendo perdón? El Señor Jesucristo. Necesitamos reconocer que hemos transgredido la ley de nuestro Dios y con plena confianza nos podemos acercar, porque estamos delante del Santo, del Rey, pero de nuestro Padre, de papá, de papá. Conozco a alguien muy cercano a nuestra familia que dice, no, él no me perdona. No, mira, Él perdona todos los pecados, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Pero eso que usted hizo no es un pecado menor. Dios le perdona. ¿Qué denota esta persona? Que no se siente hija y que no conoce a Dios. Pero también reconoce que ella no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Allá muy en el interior, los que no han entregado su vida a Jesucristo tienen la ley del Señor escrita en su corazón, lo dice la palabra. La conciencia. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo que nos reargulle de pecado? No se puede usted acercar al Santo, Santo, Santo sin pedir perdón, sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Para los judíos el pecar se consideraba como una deuda con Dios. Es por eso que la segunda parte de la frase dice, así como perdonamos, no dice a los que pecan con nosotros, sino a los que nos deben. Porque los judíos consideraban, cuando pecaban, estaban en deuda con Él. Lamentablemente los judíos tenían clara la letrica, pero no la entendían. ¿Recuerdan a Jesús? ¿Cómo lees? Porque no entendían. Queridos hermanos, así como perdonamos a los que nos deben, Jesús enseña que el pedir perdón a Dios tiene un requerimiento: perdonar al que me ha ofendido. Hay un episodio en la palabra de Dios donde llegan dos tipos llega un tipo que le debe mucho dinero al rey. Es una deuda grandísima, es impagable y le pide que se la perdone, y este rey tiene misericordia y lo perdona. Y luego se da cuenta y le avisan, rey, este que usted acaba de perdonar, sale y hay un hombre que le debe muy poquito y es un tipo muy pobre y no lo perdonó y lo mandó a la cárcel. Y entonces el rey lo castigó. ¿Cómo me puedo acercar a Dios pidiéndole perdón sin perdonar a quien me ha ofendido? Ven que nuestras oraciones, por lo menos las mías, tengo que corregirlas. No sé la suya, querido o querida. ¿Con qué actitud se está acercando usted al trono celestial? ¿Y cómo está pidiendo? En Mateo 6, 14 al 15, el Señor está enseñando lo mismo, pero allá en Mateo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay un condicional allí, hermanos. Si perdonáis, Dios te perdona. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, y está hablando con creyentes, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. Y entonces tenemos que hacer memoria, hermanos. Además, porque el perdón al otro, el primer beneficiado es quien perdona. El otro ya ni se acuerda, querido, de lo que le hizo. Es posible que, como yo les conté ahora rato mi episodio, que pisé a alguien y creí que no le estaba haciendo daño, es posible que el otro ni crea que le hizo un daño a usted. Pero la primera persona beneficiada somos nosotros
cuando perdonamos porque nos quitamos un piano de encima. Y la pregunta que surge aquí es, ¿tiene algo contra su hermano? ¿O tiene algo contra alguien? Perdone. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Y el número 7 también es un número perfecto en el hebreo, para los judíos. Perdone todas las veces. No puedo, Señor. Pídale al Señor que le ayude. Si el Señor quiere que perdone, Él me da el querer como el hacer, por su voluntad, como Rey. Queridos, ¿cómo no perdonar? No hay ofensa que alguien le haya hecho a usted o a mí más grande que la que yo le hice a Dios. No hay ofensa más grande, queridos. No, pero es que fulano me hizo. Esa no es nada en comparación a la ofensa con mi Padre, con mi Creador, con mi sustentador, con el que aún sin yo volverme a Cristo, tuvo misericordia de mí, una gracia común. Y sin embargo me perdonó y le perdonó a usted. Y no de palabra, con un hecho trascendental, sacrificó a su hijo. ¿Cómo no perdonar? Eso nos ayuda a perdonar más fácil. No, si Dios me perdonó, yo perdono. Señor, no puedo, ayúdame. Ayúdame, Señor, no puedo hacerlo. Pero ayúdame a perdonar, ayúdame a pasar esto. Y lo otro es que muchas veces las ofensas, si usted se pone a analizarlas, yo sé que hay unas de tamaños inmensos, pero hay otras que uno dice, oiga, no valía la pena. Y luego el Señor sigue enseñando. Hay otra petición. Entonces, mire, hay peticiones de necesidades físicas, ¿sí? El pan nuestro, necesidades físicas de la vida, emocionales. Hay una necesidad espiritual y es perdona nuestros pecados. Pero también hay que hacer una petición de protección. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el Señor termina enseñándoles, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, Señor. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que no nos metas en tentación suena como que el Señor es el que lo mete a uno en la tentación. No, el Señor y la Biblia sí muestra, porque es que esa palabra tiene dos significados, o se usa para dos cosas. La palabra en el original de tentación se usa para pruebas, pero pruebas que no son para pecado. Como cuando vimos episodios pasados donde dice que buscaban tentar a Jesús haciéndole alguna pregunta. No era para que pecara, sino poniéndole una prueba si sabía, si no sabía esto y lo otro. Pero la misma palabra se usa para tentar, para caer en pecado. Aquí la que se usa es esta segunda, para caer en pecado. ¿Cómo es que Dios me tienta? Señor, no me tientes para caer en pecado. ¿Creen ustedes eso posible? Si ese es el santo, santo, santo. Santiago lo aclara. Por eso lo importante, queridos, de buscar y conocer las Escrituras. La Escritura se interpreta a sí misma. Ella misma nos enseña en otras partes lo que no entendemos de otra. Santiago dice en Santiago capítulo 1, 13 al 4. Cuando alguno es tentado para pecar, es esa palabra, cuando alguno es tentado para pecar, querido o querida, cuando usted siente esa atracción por aquello que sabe que está mal delante de Dios, jamás le eche la culpa a Él. Cuando alguno es tentado para pecar, no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí está la razón, porque Dios, hay cosas que Él no puede hacer. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando estamos
como que el pie está que se resbala y como que uno no quiere, pero sí quiere y mira un poquito para allá, jamás piense que es de parte de Dios. Es algo de nosotros mismos. Y hay alguien ahí cerquítica con un deseo de empujarnos. ¿Ven por qué la importancia también de incluir esto en la oración del Señor? ¿Por qué? Porque eso es todos los días, eso es cada rato. Y dentro de la misma iglesia. Por eso, querida, miremos cómo vestimos. En alguna ocasión estaba predicando y una hermana vino con una falda muy corta. Y hermano, soy hombre. Entonces ya yo miraba era para el techo. Y la palabra del Señor enseña. No es que seamos mojigatos, es para no hacer caer en tentación a mi hermano. A mi hermano. ¿No lo enseña Pablo también? Pablo no tenía problema con la comida que adoraban, sacrificaban a los otros dioses porque eso la vendían allá en la plaza y tal. No hay problema con eso. Ojo, pero si el comer hace que mi hermano esté allí en tentación, entonces no como por amor a mi hermano. Entonces las tentaciones son permanentes, constantes. Y ya no tenemos ni siquiera que salir, queridos hombres. Ya ni siquiera tenemos que salir donde podemos fallarle a nuestra esposa con alguien. Es que el celular y la televisión. Por eso, queridos, tenemos que dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Y Señor, no me dejes. La traducción más correcta es: no permitas que caiga en tentación. No es no me metas, no permitas que caiga en tentación. Y líbrame del maligno. Porque si, ¿qué gano con tener el pan de cada día? Si cada día también me deslizo en mis pecados, hermanos. Entonces es una oración integral, ¿lo observa? Entonces no son válidas aquellas oraciones, no, Señor, ayúdame que este carro se quedó sin frenos. No, pues ahí usted no puede hacer todo eso. Pero sí hay algo importante. Pero ¿dónde quedó ahí que Padre nuestro que estás en los cielos? Si usted conoce a Dios en esa oración corta, usted lo está incluyendo. Señor, auxíliame que este carro se quedó sin frenos. Usted está confiando en Dios, sabiendo que se hace su voluntad, confiando que Él es su papá. Ahí está todo. Entonces observen que no se trata de una retahíla ni de unos pasos, sino saber ante quién estoy cuando oro, cómo me acerco a Él. La Nueva Traducción también. Por eso, otro consejo, queridos. Tengan 2 Biblias. Una Biblia, ojalá, Reina Valera 60, que es traducción literal, y una lenguaje actual no, porque esa ya está muy deschavetada, pero Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia de las Américas, y ella, la una le ayuda a entender la otra. No permitas que cedamos ante la tentación, dice la Nueva Traducción Viviente. La tentación despierta nuestros deseos pecaminosos, queridos, y debemos pedir a Dios que nos sostenga para no caer. Debemos estar vigilantes, despiertos, para no caer en la tentación, hermanos. Que el Padre nos sostenga. Pero Jesús no terminó ahí. Luego les cuenta una especie de parábola. Y entonces dice, ahí en los versículos que siguen, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Qué sucedía, para hacerlo corto? Los judíos, pueblo pequeño, para los judíos era fundamental el atender bien al forastero, al que llegara. Era fundamental.
Entonces lo que Jesús está contando aquí es, ¿quién de ustedes si le llega un forastero a la medianoche y usted no tiene pan, y entonces el hombre se iba a donde los otros vecinos, hermano, llegó un forastero, no tengo pan para darle, dármelo, el otro le dice, no, yo estoy acostado, mis hijos ya están acostados, él no le va a hacer ese servicio, pero usted sigue insistiendo, él al fin se va a levantar, por la insistencia suya de estar pidiendo el pan para el otro. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, sus oraciones tienen que ser ¿qué? Insistentes, persistentes. He escuchado de madres que oran años por la conversión de sus hijos y no desisten. Y luego ven cómo el Señor obró en aquella persona. El Señor es que es rey, Él responde cuando Él quiere. Hágase tu voluntad. Pero luego dice algo interesante, que también lo cogen los de la prosperidad, ¿no? Yo os digo, pedid y se os dará. Ven que sí, hay que pedir. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre que su hijo le pide algo bueno le va a salir con algo que es malo? ¿Cuánto más? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más tu Padre Celestial? ¿Cómo empieza? ¿Con qué arrancó la enseñanza de Jesús? Padre que estás en los cielos. ¿Con qué cierra? Tu Padre Celestial. ¿Cuánto más tu Padre Celestial que te ama, que es poderoso, que quiere lo mejor para ti, no te dará el Espíritu Santo? Tenemos que entender que aquí ellos están antes del pacto de gracia. Aún Jesús no ha ido a la cruz. Así es que el Espíritu Santo en aquella época, recuerden, que llegaba, obraba en el que quería y salía. Pero usted y yo estamos del otro lado. El Espíritu Santo mora en usted. Entonces no es pedir el Espíritu Santo para que venga y more, sino para que lleve mi oración al Padre, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles ante el Padre. Su oración y la mía, el que la alinea a la voluntad del Padre, es el Espíritu Santo. Hasta en eso el Señor está ahí pendiente para ayudarnos. Acérquese al Padre en esa intimidad y confianza de ser la niña de papito, el niño de papito, que se acerca, pero al Padre que es Rey, al Padre que es soberano, al Padre que es santo, santo, santo. Aquel que está interesado en lo mejor para cada uno de nosotros. Recordando que tengo que, Señor, perdóname, aún de aquellos pecados que yo no me acuerdo. Señor, no permitas que yo caiga en tentación, dame lo necesario, Señor. Señor, aquí hay este negocio que yo sé que si sale van a quedar 100 millones de pesos, pero Señor, en tu voluntad. Porque es que el Señor sabe si ese negocio mañana, pasado mañana, es el que a usted le conviene o no. El Señor es el que sabe si usted está en la capacidad de administrar 5,000 millones de pesos o solamente 500,000 pesos mensuales. Pero ni con uno ni con el otro le va a dejar pasar sufrimientos. Si le da 5,000 millones de pesos en esa oración de Señor, hágase tu voluntad, y le sale ese negocio de los 5,000 millones de pesos, es porque el Señor le va a sostener. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hay que saber vivir la abundancia, hay que saberlo. Y pida al Espíritu Santo que lleve su oración al Padre de acuerdo a su voluntad. Queridos, así enseñó Jesús, con esto cierro, a sus discípulos a orar. Les reitero, no son pasos, paso 1, paso 2, paso 3.
es una actitud. ¿Con qué actitud nos acercamos al Señor a orar? Fíjese que en ningún momento dice, y lo que pidas lo tendréis. Según tu voluntad, Señor. Él sabe si a usted le conviene esa decisión o no. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y después hemos metido la pata? Es de saber que usted está ante el Dios Todopoderoso, que como Padre escucha sus oraciones, como hijos que confían en su perfecta voluntad. Cuando nos acercamos a Dios como sus hijos, seremos bendecidos con momentos de intensa intimidad con el Rey soberano. El Señor, ¿cómo arrancó? El cielo. Señor del cielo y de la tierra. Medite un momento allí, cómo son sus oraciones. Si hay algo que deba cambiar.